La historia del cine en México se remonta a la llegada de los hermanos Lumière y el asombro que ocasionó en el general Porfirio Díaz en 1986. Un novedoso invento que sería el inicio de una de las industrias más prolíficas de México y la era dorada del séptimo arte en nuestro país, durante el siglo pasado. Desde ese momento la semilla del cine había sido plantada y seguiría creciendo en los años posteriores y se volvería a lo que fue. Las desgracias de algunos pueden ser las puertas a la grandeza para otros. Al parecer es el sentido natural de la vida, la luz y la oscuridad bailando juntos en la eternidad. O, quizá, una transmuta en la otra dependiendo de la situación. Y en un lejano 2 de agosto de 1934 tomaba el poder un Adolf Hitler que tras la muerte de Hindenburg, quería devolverle la gloria a Alemania y colocar a la raza aria como una clara fuerza de poder sobre otros estados. En los años posteriores comenzó un régimen autoritario y cruel que desató la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Envolviendo a países europeos y a Estados Unidos en un conflicto armado que obligó a centrar sus esfuerzos y recursos en el área militar. La poca producción cinematográfica por parte de nuestro vecino del norte y la estabilidad dentro del país le permitió a México expandir los caminos que ya había iniciado. Allá en el Rancho Grande, con Jorge Negrete, de 1936, se dice que fue el inicio de todo. Y tiempo después del inicio del conflicto, Estados Unidos se fijó en México como valioso aliado por abastecer materias primas indispensables. Además, se volvió punto de foco de productores en Hollywood y como una fuente de difusión de propaganda aliada. Con esto, grandes estudios nacían en México, como Filmex, Películas Rodríguez, Tepeyac, Films Mundiales, Azteca Films y Estudios Churubusco. Este último nació como parte del apoyo de Radio Picture, una de las más grandes productoras en Hollywood. La era de oro había comenzado y el imaginario rural, el drama romántico, la comedia charra y musical se volvieron los principales intereses del público mexicano. A su vez, el gobierno nacional impulsó el desarrollo del arte con la creación del Banco Cinematográfico. También se creó la Cineteca Nacional y el CUEC, la escuela de cine más antigua de América Latina. Alcanzó su punto máximo de 90 filmes producidos al año. Películas como Historia de un gran amor, Dos tipos de cuidado, A los cuatro vientos, Pepe el Toro, El Ceniciento, Los Tres García, etc. Entre muchas más, que forjaron la carrera de grandes personajes como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Gabriel Figueroa y Luis Buñuel. Este último, que aunque se nacionalizó mexicano, pues proviene de España, hizo importantes aportaciones a la historia del cine mexicano. La ilusión del drama, el romance, la risa, el amor, la comedia, charra y musical de los filmes se rompió mostrando otra realidad mexicana. Los Olvidados se volvió una obra criticada por muchos, pero aplaudida por más, ya que relataba la historia de pobreza de unos niños con demasiada crudeza. A mi gusto, esta es mi película favorita del cine antiguo mexicano, junto a La Perla, El Hombre de Papel y Macario. Como dato curioso, fue la primera película de habla no inglesa que fue nominada a los Óscares. El cine de oro mexicano empezó a perder fuerza desde que el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial terminó y Estados Unidos comenzó a retomar su antigua posición. Además, la llegada de la televisión, problemas con diversos sindicatos y la muerte de su máximo exponente, Pedro Infante, que simbólicamente sepultó esa etapa tan productiva de nuestro país. La producción de películas empezó a decaer poco a poco. Varios estudios cerraron, como el Tepeyac, Calza Films y Azteca Films. Y desde ese entonces no se han acomodado tantos factores para que México consolide una nueva industria cultural autosustentable.